Es un tema de bastante interés y me preguntáis mucho por relaciones kármicas, por encuentros kármicos, por vínculos kármicos. Bueno, hoy vamos a intentar hacer un pequeño resumen de algunos factores que pueden en nuestra carta natal darnos indicios de que vamos a vivir este tipo de vínculos, este tipo de experimentar, ¿no? Este tipo de relaciones kármicas o que tenemos que trabajar el karma en relaciones. Os doy varias premisas antes de comenzar. Lo primero es que tengáis vuestra carta natal delante, vamos a hablar de los aspectos para que podáis ir viéndolos. Lo segundo es que vamos a hablar de algunos, pero hay muchos más. O sea, no podemos, tenemos que intentar abrir nuestra mente y entender que el universo es un abanico infinito de posibilidades y que podemos mirarlo desde muchísimas ópticas y perspectivas. Aquí, para que no se haga el vídeo muy largo y no sea una super clase, vamos a intentar reducirlo a varios planetas y puntos matemáticos y aspectos para que podamos ir entendiendo o por lo menos verlo más claro. Lo tercero es que vamos a hablar también de tránsitos, por tanto, si tenéis en cuenta, para que esto sea atemporal, lo que está pasando en vuestro cielo en este momento, pues muchísimo mejor. Dicho esto, vamos a comenzar. Espero que ya tengas tu carta natal delante y si no, tengas ahí buena memoria. Vamos a comenzar, vamos a ir hablando poquito a poco de cada uno de los planetas que hoy, si tenéis interés que siga haciendo este tipo de mini clases, podéis escribirme por aquí abajo y así seguimos haciendo este tipo de vídeos. Bien, el primer planeta que vamos a hablar, ¿cómo no? Vamos a hablar de Venus. Cuando Venus está en conjunción a Saturno o Plutón en nuestra carta natal, es símbolo de que vamos a vivir experiencias kármicas. ¿Por qué? Venus, entre otras muchas cosas, por tanto también conecta con otro tipo de temas, pero hoy vamos a centrarnos en la parte kármica y de vínculos. Venus tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con el tú y yo, cómo me relaciono, cómo me vinculo y conectada en conjunción, en unión a Saturno y a Plutón. Está hablando, en el caso de conjunción a Saturno, está hablando de un karma mucho más material en los vínculos, por tanto a lo mejor está más relacionada con todo lo que tiene que ver finanzas, cómo me relaciono con mi dinero, cómo me relaciono con mi merecimiento. Y en el caso de conjunción con Plutón, habla de un karma muchísimo más emocional. ¿Vale? Ahí trabajamos los vínculos emocionales y personas que pueden venir a nuestra vida para terminar de cerrar o para sanar el vínculo que tengo con los demás. Y ahí os doy la primera clave. Hay algo muy importante en todo esto. Puedes estar viendo este vídeo porque te interesa saber si tienes una relación kármica, si atraes relaciones kármicas, pero recuerda que la relación con los demás comienza contigo misma. Y esa es una de las claves de Venus. Cuando tú conoces a Venus y tu Venus, sabes qué es lo que te gusta, qué es lo que te da placer, qué es lo que mereces, trabajas tu autoestima y por tanto los vínculos que vienen desde otro lugar. Comienzas a reparar y a reestructurar tu vínculo contigo misma y esto se proyecta en los demás. Para tener más detalles de qué tipo de karma, tanto ya sea la conjunción con Saturno, Venus-Saturno o Venus-Plutón, el tipo de karma que puedes tener, ya te he dicho que es más material si es con Saturno y más emocional si es con Plutón. Pero vas a terminar de entenderlo en función del signo y la casa donde esté esa Venus en conjunción a uno de estos dos planetas. Pero hay más, también Venus nos da una buena alerta de vínculos kármicos si la tenemos retrógrada. Esto lo puedes ver en la carta natal, se pueden ver los planetas retrógrados porque tienen una RX justo al lado del símbolo del planeta, tienes una RX, eso significa que ese planeta está retrógrado en tu carta natal. Si tu Venus está retrógrada en tu carta natal, evidentemente también está hablando de tener que resignificar, reevaluar, reestructurar todo lo que sea en temas de relaciones y de vínculos. Y por tanto van a aparecer personas que serán grandes maestras con las que tengamos que trabajar, con las que tengamos que integrar todo aquello que Venus nos está proponiendo, que al final significa resignificar la relación con nosotras mismas, pero también con los otros. Vienen personas de vidas pasadas, vínculos de vidas pasadas y relaciones de vidas pasadas. Como os decía en el punto anterior, perdón, como os decía en el punto anterior, también nos va a dar muchísimos más detalles el signo de nuestra Venus y la casa
dónde está nuestra Venus. El tercer punto para ver si Venus nos está dando una alerta de vínculos y de relaciones kármicas es cuando tenemos a Venus en tránsito, ¿vale? En tránsito retrogradando. Hace poquito Venus estuvo retrógrada. Si Venus retrogradó en tu casa 7, en tu casa 5 y en menor medida en tu casa 3 o en tu casa 8 de tu carta natal, posiblemente te esté trayendo en esa retrogradación vínculos del pasado para poder sanarlos o situaciones del pasado kármicas para que puedas sanarlas, para que puedas resignificarlas. Imaginaros, hace poquito Venus estuvo retrogradando en el signo de Capricornio. Si Capricornio está en tu casa 7, está en tu casa 5, evidentemente Venus te ha estado mandando muchas alertas y muchas cuestiones de vínculos del pasado para que puedas trabajar y para que puedas hacer un trabajo evolutivo y por tanto kármico. En menor medida también tiene que ver, como os he dicho, si has retrogradado en tu casa 3, por tanto que hubieras tenido Capricornio, que tengas Capricornio en tu carta natal en la casa 3 o que tengas Capricornio en tu carta natal en la casa 8. Hemos estado trabajando en vínculos. Vamos a dejar a Venus ya de un lado y vamos a ir a otro planeta. Ya os he dicho que hay muchísimos más significadores, pero estoy intentando ponerlo fácil para que podáis verlo en vuestra carta natal. Otro de los planetas que nos habla del karma, en este caso del karma emocional, es Plutón. De hecho ya lo hemos metido con la parte de Venus en conjunción a Plutón. Pero Plutón es un planeta que contiene enorme karma emocional. Saturno es el karma a un nivel más 3D, más material, y en el caso de Plutón es un karma que tiene que ver con la parte más emocional. Evidentemente, cuando es con Venus hablamos de vínculos emocionales, por tanto es un karma en vínculos emocionales, pero también tenemos la conjunción con la Luna. Cuando tenemos en nuestra carta natal, tenemos a Plutón en conjunción con la Luna, tiene que ver mucho con temas de desgarro del femenino, de lo maternal, de la familia, ¿vale? Son vínculos de alimentación, de nutrición, de cómo convoco amor desde una herida, cómo convoco amor desde una vulnerabilidad. Plutón y la Luna es un vínculo kármico en función de la casa y el signo donde están, nos dan muchísimos más detalles. También tiene que ver, podemos ver una posición kármica de Plutón. Ya os he dicho que Plutón en sí es kármico, pero como estamos hablando de vínculos, una posición de Plutón a modo vincular kármica es si tenemos a Plutón en la casa 7 o si tenemos a Plutón en la casa 5, ya sea retrógrado o directo. Cuando tenemos a Plutón en una de estas dos casas nos está hablando de vínculos sentimentales más emocionales que no han sido resueltos con una gran intensidad, un enorme desborde, algo que se nos va de las manos, que se nos fue, que no pudimos controlar, temas de celos, temas de apegos, temas de circunstancias que nos desbordaron y que nos consumieron y no estuvieron equilibradas, fueron demasiado tensas y por tanto se quedaron en stand-by. Ahora venimos aquí y venimos con un Plutón en nuestra carta natal en casa 7 o en casa 5 y venimos a sanar y a reformular todo aquello vivido y por fin poder trascender heridas emocionales del pasado. Por último, el tercer punto de Plutón, ya sabéis que Plutón es un planeta lento, por tanto se pasa muchísimos años en un signo, de hecho en este momento se encuentra en Capricornio, así que si Plutón ha estado transitando de manera lenta, pero ha estado transitando por tu casa, ya sea tu casa 7 o ha estado en tránsito o está en tránsito en este momento sobre tu Venus, sobre tu Luna, sobre tu nodo norte o sobre tu nodo sur, te ha estado trayendo temas kármicos que tienen que ver con vínculos. Te explico. Si eres Luna en Capricornio, si eres Venus en Capricornio, si tienes el nodo norte o el nodo sur en Capricornio o la casa 7 en Capricornio, Plutón en este tránsito de bastantes años, porque de hecho Plutón se lleva más de 12 años en un signo, por tanto lleva tiempo ahí, en algún momento ha estado tocando o va a tocar tu Luna, tu Venus, tu nodo norte o tu nodo sur, va a destapar todo aquello que estaba en la oscuridad y que viene de como nudos y heridas del pasado que vuelven a resurgir. Por ejemplo,
si Plutón ha estado tocando tu luna en algún momento, seguramente has estado trabajando temas muy desgarradores, temas con alimentación, ya sea alimentación emocional o alimentación incluso física. Muchas veces somatizamos lo que no tenemos capacidad de ver con toda la oscuridad que nos traslada y que nos enseña Plutón. Ojo, cuidado con entender o con darle un significado a oscuridad. La oscuridad no es más que lo que no quiero ver, que lo que duele, que lo que no acostumbro y por tanto le tengo miedo. Pero la oscuridad es una parte más de la vida. Pero Plutón significa, es el significador de la oscuridad, de lo que dejé ahí guardado y no quiero mirar. Por miedo, por bloqueos, por trauma, por inseguridad. Y ahora te lo saca ahí fuera. Con este tránsito, Plutón te trae a tu vida situaciones pasadas, por tanto, kármicas, de vidas pasadas que no quedaron resueltas y quedaron en sombra, con vínculos afectivos que tienen que ver más con la parte más vulnerable, la parte más de nutrición y alimentación y de tu femenino, tu linaje femenino. En el caso de Venus y de la Luna, y en el caso de los nodos, evidentemente te va a llamar a una evolución, si es con el nodo norte, a integrar talentos, a asumir otro tipo de legado emocional, y en el caso del nodo sur, depurar, limpiar, para quitarte peso de encima y dolor de encima. Por último, vamos a hablar de los nodos del karma, ya con eso lo estamos diciendo todo. Los nodos del karma son también 2 puntos, porque son puntos matemáticos que nos hablan del karma y de la evolución de vidas pasadas y del momento evolutivo en el que nos encontramos. Si tenemos los nodos, ya sea nodo norte o nodo sur, en conjunción a planetas emocionales o vinculares, evidentemente vamos a estar hablando de situaciones kármicas que vamos a estar viviendo en nuestra vida. Si están en conjunción al nodo sur estos planetas emocionales y vinculares, por ejemplo, tengo Venus en conjunción al nodo sur. Esto significa que van a venir relaciones del pasado que nos van a sacar de nuestra cierta calma, estabilidad o vínculos que tienen que venir a nuestra vida para ser resueltos, sanados y llevados a otro lugar y aprender de ellos para poder continuar. Si tenemos para depurar, para limpiar, para finalizar. En el caso de que tengamos esta misma Venus en conjunción al nodo norte, lo que nos está hablando es que van a venir personas que nos van a acompañar en nuestra evolución. Van a ser grandes maestros, grandes momentos en los que vaya a haber conexión sensual, sensorial, nuevos vínculos que aparecen o amores del pasado que vienen para ir hacia otro lugar o tener un momentos, situaciones que evolucionen en el tiempo. Esto así con todos los planetas, ¿vale? Pero además, si tenemos el nodo norte o el nodo sur, que evidentemente siempre actúan por eje, por tanto, si yo tengo nodo norte, nodo sur en casa 7, voy a tener nodo norte, nodo sur en casa 1. Si tenemos los nodos en el eje 1-7, ahí hay temas kármicos con respecto a relaciones. Va a depender si tengo nodo sur o nodo norte en casa 7 o casa 1, porque va a hablarnos de un lugar en el que tengo que equilibrar la balanza en mi encuentro con el otro, porque el eje de casas 1-7 tiene que ver con el encuentro. Cuando yo tengo los nodos en el eje 1-7, estoy hablando de qué tipo de relación establezco con un otro. Es una relación equilibrada en la que me doy mi lugar, pero también le doy su lugar al otro, o desequilibrada en la que me pierdo en el otro y me olvido de mí, o solamente me doy espacio a mí. Son vínculos kármicos los que aparecen para que tú puedas, durante el trayecto o el camino de tu vida, puedas ir transitando ese equilibrio e ir nivelando. Va a depender, como os digo, de dónde tengáis el nodo norte, si lo tenéis en la casa 1 o en la casa 7. Pero hay otro eje de casas que también tiene mucho que ver con los vínculos y que nos habla de vínculos. En este caso es el eje de casas 5-11. Es otro tipo de encuentro, es otro tipo, bueno, no es tan, ¿no? No es el encuentro en sí, pero es en el que también podemos ver situaciones pasadas o situaciones de cómo he equilibrado en mi vida el corazón con la mente y la mente con el corazón, cuánto me da de espacio a mí, a modo más vínculos que tengan que ver con romances,
Si tenemos el nodo sur en casa 5 van a ser romances del pasado no resueltos. Si tenemos el nodo sur en casa 11 pueden tener que ver más con un vínculo que quiso llegar a ser mucho más intenso, pero que se quedó en un desapego y en una amistad incluso, o que he sido demasiado mental y no le he dado cabida a mi corazón a la hora de vincularme. También puede ser. Estamos hablando de vínculos, hay mucho más, tenemos que abrir nuestra mente, ¿vale? Lo que os he dicho al principio. Y claro, por supuesto, ya a modo tránsito, sí, evidentemente estamos viviendo un tránsito de nodo norte o nodo sur en nuestra casa 7, en nuestra casa 5, en nuestra casa 1 o en nuestra casa 11. También puede ocurrir en nuestra casa 3 y en nuestra casa 8. Si tenemos algún tipo de tránsito de nodos en estas casas, van a aparecer vínculos kármicos. Y, como no, planetas lentos. Los planetas lentos pueden ser Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Si tenemos alguno de estos planetas transitando en algún momento, que va a ocurrir en nuestra casa 7 o en nuestra casa 5, evidentemente en la 1 vamos a tener situaciones de vínculos kármicos en ese momento circunstancial que nos van a traer nuevas estructuras, sanar, aprender, liberar. Es el momento de relacionarnos desde otro lugar, de que aparezcan personas del pasado y que vengan a generarnos a veces incomodidad, otras veces una intensidad que nos despliegue. La cuestión es que nos remueva algo para que nos demos cuenta que tenemos que cambiar. Pero recuerda lo más importante, el vínculo con cualquier persona en tu vida comienza sanando el que tú tienes contigo misma. Si tú no tienes sanado tu vínculo contigo misma, va a ser muy complejo que todo esto que te estoy hablando de tránsitos, de mapa, pueda resolverse, pueda limpiarse, pueda trascender y pueda sanarse. Esto al fin y al cabo son indicadores, pero si tú no pones de tu parte, esto no sirve de nada. Es lo que siempre os digo, el universo propone, pero solo tú dispones. Que tengáis una feliz semana. Abrazos.